Hace unos días les compartí un video sobre los tomates verdes. El día de hoy toca el turno a una planta que es aún menos conocida, que es esta que tenemos aquí, conocida como jaltomates, y son estos mini jitomatitos, así que vamos a verlos aquí en Huerto Mexicano. Su nombre científico es Jaltomata procumbens, de jaltomate, que es un nombre náhuatl que significa tomate de arena. También se le conoce principalmente con el nombre de coscomate o coscotomate, pero la podemos encontrar dependiendo de la región con otros nombres como cachimbo, tínguara, tinguaque, tinguaraque, tomatillo, tomatillo de monte, citlali, cuatomate, ojo de venado, pepisco y cinco negritos. Y quizá el nombre de cinco negritos probablemente se deba a que encontramos los frutos de 3, 4 y 5 jaltomates. Aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 negritos. El jaltomate es una planta originaria de México, es una planta anual y ahora te muestro cuáles son algunas de sus principales características. Mide aproximadamente 90 centímetros de alto. Tiene un tallo grueso y es una planta ramificada. Sus hojas son anchas en color verde claro y terminan en punta. Sus flores son blancas, verdosas y tienen lugar a final del verano y principios del otoño. En el otoño es cuando vamos a encontrar sus frutos, que estos son bayas negras o en realidad púrpuras, porque al tronarlas dejan una mancha en este mismo color. Estas bayas parecen capulines y miden alrededor de 1 centímetro. Las bayas son jugosas y yo les denomino sabor sorpresa porque su sabor es un tanto ácido y dulce, pero dependiendo del nivel de maduración, además del lugar en donde las encuentres, podemos encontrarlas más ácidas, más dulces, así que puede ser sorpresa. Me tocó ácida. La cáscara del jaltomate es ligeramente más gruesa que la del jitomate. En el interior del fruto vamos a encontrar bastantes semillas y es por esta razón que se le denomina tomate de arena, porque esa es la sensación que deja al consumirlas. Podemos encontrar esta planta en climas templados, en bosques húmedos de pino, encino y en las orillas de las milpas. Y es por esta razón que muchas personas suelen arrancar la planta, lo que la ha puesto en una situación de cuidado. Así que si encuentras una de estas plantas, la puedes llevar a casa, colocarla en una maceta y disfrutar de sus frutos. En la medicina tradicional mexicana, esta planta es utilizada para aliviar diferentes males. Se usa para tratar el dolor de estómago, también sirve para aliviar la diarrea, su fruto es diurético y se utiliza para calmar los nervios. Y algo que sucede en México es que hay algunas enfermedades denominadas culturales que son tratadas precisamente con esta planta. ¿Cuáles son? El susto, el enojo, el coraje. Por lo tanto, sirve para tratar la bilis y todos los síntomas asociados al realizar un fuerte enojo o un coraje, como son el dolor de estómago, la boca amarga y seca. Algo que debemos tener en cuenta es que la planta puede llegar a ser confundida con alguna otra especie, así que únicamente vamos a consumir los jaltomates cuando estemos 100% seguros de que se trata de la jaltomata. Plantitas, ¿de qué son? Esto porque se puede llegar a confundir con otras especies como la hierbamora. Además, si vamos a consumir los frutos, hay que hacerlo con moderación, ya que contienen una sustancia que es tóxica y que es la solanina, presentes en la misma familia a la que también pertenece la berenjena, el jitomate, el tomate, entre otras. El fruto puede llegar a ser tóxico principalmente cuando se consume en un estado de maduración no óptimo. Para consumir el jaltomate debemos hacerlo únicamente de los frutos que están en un color negro, porque los frutos que están en un tono verde o aún no están negros pueden llegar a ser tóxicos. En este tono es cuando los debemos de consumir, no en este y no en este.
De esta planta no solamente podemos aprovechar los frutos, sino que también podemos hacer uso de las hojas que se emplean como quelites. Únicamente lo que se tiene que hacer es lavar y desinfectar. Las hojas se ponen a hervir con un poco de sal y se consumen de esta manera. Además, se utiliza también la raíz para tratar algunas enfermedades. Ahora acompáñame a recolectar los frutos y después vamos a la cocina para mostrarte algunas cosas que podemos hacer con los jaltomates. Únicamente vamos a retirar los que están maduros. ¡Ay! Se me cayó uno. En un sartén con agua hirviendo vamos a colocar 2 chiles guajillos. Una vez que estos estén suaves, agregamos un puño de jaltomates. Dejamos hervir de 1 a 2 minutos y apagamos. Ahora es el momento de hacer una salsa. Lo podemos hacer en la licuadora, pero qué mejor que hacerlo en el molcajete. Para esto necesitaremos un diente pequeño de ajo, machacamos, un trozo pequeño de cebolla, machacamos, agregamos los chiles, molemos un poco, agregamos sal para ayudarnos con la molienda. Y finalmente agregamos nuestros jaltomates y también los vamos a triturar. Y así queda una salsa con estos mini jitomatitos o jaltomates. Ahora es el momento de disfrutarlo. Como les menciono, este fruto es un tanto dulce o agridulce, así que vamos a elaborar una mermelada. Simplemente colocamos en un sartén un puñado de jaltomates. Vamos a incorporar una cucharada de azúcar y vamos a machacar un poco con la misma cuchara para que se truenen los frutos. Dejamos cocinar a fuego lento, agregamos unas gotitas de limón. Transcurridos unos minutos apagamos y podemos disfrutar de nuestra mermelada, ya sea que la usemos en este momento o que la conservemos en frascos de vidrio. Con el jaltomate se elaboran distintos platillos, principalmente salsas. Y esto va a depender del lugar en donde te encuentres porque, como les digo, no todos lo aprovechan, pero hay estados en México donde sí se realizan algunos platillos con esta planta y que son principalmente Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas. Así que si eres de alguno de estos estados, déjame en los comentarios si es que conoces la planta y de qué manera la utilizas. También déjenme saber si la conocían ustedes con algún otro nombre y de qué región son. Una vez más te doy las gracias por ver el video hasta el final. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna receta o planta que tengamos en el campo, en el huerto o en el jardín. Hasta la próxima.